Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Soy María Rosa Cantú, responsable de la comunidad de Comunión y Liberación de Monterrey. Antes de iniciar, quisiera agradecer la presencia del presbítero Hugo Villegas Rodríguez, párroco de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. El doctor David Noel Ramírez, presidente del Consejo de la Asociación Civil ¿Cómo Vamos Nuevo León? La presencia de María Teresa García Segovia de Madero, exalcaldesa de San Pedro y actual miembro del Consejo Consultivo del Gobierno Municipal de San Pedro. La doctora Marta Eugenio Sañudo Velázquez, secretaria de Cultura y Educación de San Pedro Garza García. La doctora Marta Patricia Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Al maestro de música Enrique Escalante. La presentación de este libro es muy importante para nuestra comunidad. Lo presentamos en el marco de los festejos del centenario del nacimiento de Luigi Giussani, fundador del Movimiento de Comunión y Liberación al que pertenecemos. No solo es cumplir 100 años, sino llegar a este momento en el tiempo, dándose cuenta cómo el carisma permanece y nos alcanza, incidiendo en nuestras vidas, cambiándola, trascendiendo más allá de nosotros mismos, interesándonos por los demás, por las necesidades que vivimos, por lo que más deseamos y más buscamos. El Movimiento de Comunión y Liberación es un movimiento católico dentro de la Iglesia, cuyo carisma es la educación adulta en la fe y colaborar con la misión de la Iglesia en todos los ámbitos de la sociedad. Luigi Giussani, su fundador, es autor de numerosos libros con los cuales se han formado ya miles de jóvenes y adultos en todo el mundo. El movimiento nace en Italia hace más de 50 años y tiene presencia en más de 90 países. En nuestro país existe desde hace 35 años y en Monterrey desde hace 24. A continuación voy a darles una pequeña semblanza de las personalidades que presentarán el libro. Derlis Alfredo Noguera nació en Asunción, Paraguay, es padre de familia, abogado de profesión y actualmente es secretario general del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay y miembro directivo de la Fundación Banco de Alimentos. Es el más joven en su rol en todos los ministerios, 36 años. Desde muy joven se interesa por la política, militando en el Partido Colorado de su país. Ha trabajado. En el año 2018 publicó el Manual de Educación Superior entre la autonomía y la libertad, con el objetivo de brindar de manera práctica a los lectores una perspectiva clara de la relación entre la autonomía universitaria y las leyes, reglamentaciones y procedimientos que rigen el ámbito de educación superior en el Paraguay. Desarrolló un artículo de investigación referente a cómo se afrontó en el Paraguay la pandemia desde el sistema educativo, artículo publicado en la revista científica María Zambrano de la Universidad de Málaga en España. En su actual cargo coordina a 200 funcionarios y durante todo el día recibe a gente y escucha sus problemas y peticiones. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos es economista por el Tecnológico de Monterrey, cuenta con maestría en Ciencia Política por la Universidad de Colombia y otra en Desarrollo Económico por London School of Economics. Miguel entra en la política después de influir a lo largo de 25 años en los asuntos públicos a través del periódico, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la consultoría.
Miguel participó en el diseño de la primera ley de transparencia en México, siendo miembro del Grupo Oaxaca. Escribió durante 10 años en Grupo Reforma sobre transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y gobierno abierto. En su administración se ha puesto en marcha acciones como implementación de un nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia preventiva, misma que llevó a San Pedro a obtener la mejor calificación en la encuesta de seguridad pública del INEGI en México en su historia. Gestionó la creación de una nueva academia de policía que busca ser referente para la formación de policías y mandos municipales, hacer diversos reportes de atención ciudadana por medio de WhatsApp. En el 2020 obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Transparencia otorgado por el INAI. Como moderador de esta noche, Oliverio de Jesús González nació en Ciudad de México el 19 de noviembre de 1975 y radica actualmente en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Es padre de familia, empresario y arquitecto, además de ser actualmente el responsable del Movimiento Católico de Comunión y Liberación en México. Es CEO y cofundador de Pastelería Chocolate de Eva, así como el City Tour México, promotora de festivales musicales. En el ámbito social y cultural es fundador y colaborador del Banco de Alimentos Región Olmeca y Huellas Centro Cultural en el estado de Veracruz. Pertenece y colabora como consejero ciudadano en la Cámara Nacional de Comercio, Plan de Desarrollo Municipal 2021-2023, Observatorio Ciudadano, Mesas de Seguridad y Justicia. Le dejo la palabra a Oliverio González, pero antes escuchemos con atención la canción de la Balada del Poder del autor italiano Claudio Chiefo, que nos ayudará a introducirnos en el gesto. Dicevo è colpa vostra, o borghesi maledetti, tutta colpa dei padroni e noi altri poveretti, e noi altri a lavorare, sempre lì nell'officina, senza tempo per pensare, dalla sera alla mattina. Forza compagni, rovesciamo tutto e costruiamo un mondo meno brutto, per un mondo meno brutto. Quanti giorni e quanti mesi per cacciare alla malora le carogne dei borghesi. I compagni furono forti e si presero il potere, i miei amici furono morti e li vidi io cadere. Ora tu dimmi come può sperare un uomo che ha in mano tutto, ma non ha il perdono. Come può sperare un uomo quando il sangue è già versato, quando l'odio in tutto il mondo nuovamente ha trionfato? C'è bisogno di qualcuno che ci liberi dal male, perché il mondo tutto intero è rimasto tale e quale. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La
Pues sí, vengo de Coatzacoalcos, de una tierra caliente, pero Monterrey no se queda atrás. He estado estos días con mucho calor, pero aborda uno de los temas más actuales y creo yo más desafiantes y apasionantes: la política. Y el yo, el poder y las obras es un conjunto de ensayos que documentan congresos, encuentros de don Giussani con diversos actores del mundo de la empresa, del trabajo, sindicalistas, y que tiene, desde mi perspectiva, dos aspectos interesantes. Uno, que lo hace desde la mirada apasionada de la fe. Era un hombre apasionado por la fe y también por el hombre. Y la segunda, que tiene como punto original, o para mí imprevisto, que todo lo que él desarrolla en estos temas los hace a partir de el deseo de cumplimiento y de felicidad que tenemos todos los hombres. Ese, como él lo llama, ese conjunto de exigencias, de preguntas, de significado último, el sentido religioso, decía él, que le da precisamente rumbo y sentido al vivir cotidiano. El libro también aborda, y sobre todo, aspectos que en la función pública, para mí, son importantes que los hablemos. Habla del poder, del amor, del perdón, del trabajo, y cómo eso determina en mucho cómo el hombre está delante de su vocación. Por eso, la primera pregunta que le quiero hacer a ambos es, de manera personal, ¿qué resonancia ha tenido en su corazón, en su razón, la lectura del libro? Gracias, muchas gracias María Rosa por la invitación. De verdad que es un gran honor estar en esta conmemoración y es un gusto compartir este espacio con Oliverio y con Berlis. Yo preparé algunas reflexiones iniciales sobre el libro. Me voy a extender unos minutos, pero realmente es una lectura que me parece que vale la pena. La verdad que me tomó más tiempo de lo que esperaba. No es un libro fácil en todos los artículos, en todas las conferencias, y mi reflexión, o los tres puntos en donde quiero hacer esta reflexión inicial, los seleccioné siguiendo algunos criterios. Son aquellos temas en donde creo que vale la pena seguir dialogando, reflexionando, actualizando, corregir, verlo desde la luz del presente. Aquellos temas que considero que también pues resuenan en mi experiencia personal en el ámbito de lo público. El primer comentario tiene que ver con el poder. En el libro veo una posición del autor profundamente escéptica con respecto al poder. Sus preocupaciones tienen que ver con la opresión que se ejerce desde el poder, con la pérdida de discernimiento individual frente a los órganos del Estado, con la defensa de la dignidad de la persona. Y eso me llevó, sin hacer una investigación, a googlear un poquito sobre el autor, consciente, y creo que esto es algo pues para mí importante recalcar, que cada hombre, cada mujer es un hombre de su tiempo, una mujer de su tiempo. Entonces es a partir de lo que viven que reflexionan lo que reflexionan. Y googleando, pues veo que
es alguien que nace en los 20, estamos precisamente conmemorando 100 años. Su padre, alguien de ideas socialistas, anarquista, y su madre profundamente religiosa. En sus 20, y comento esto porque hay una teoría ahí que dice que, y que a mí me parece que tiene algo de sentido, que nuestras posturas sobre lo público, sobre el poder, se forman por ahí de cuando tenemos 20 años. Y si nosotros hacemos el cálculo, bueno, pues eran los años de apogeo del fascismo en Italia. Entonces podemos ver cómo en su contexto familiar, con un papá que estaba exactamente en el extremo opuesto, pues tiene estas preocupaciones con respecto al totalitarismo, a la opresión, al ultranacionalismo, es decir, a esa identidad nacional que es todo en oposición a las otras naciones. Y aquí quisiera comentar algunos puntos que nos pueden un poquito poner en el tono. El ídolo por excelencia es, o corre el riesgo de serlo, el que vive del poder, el que tiene el comportamiento del poder, la máscara del poder. El ídolo es aquello en lo que el hombre pone su esperanza existencial e histórica, es aquello a lo que el hombre rinde una devoción incondicional, no necesariamente en términos prácticos, en términos teóricos, sino prácticos. El ídolo es lo que explícita o implícitamente se considera el motivo adecuado por el que se mueve la realidad y vive la sociedad. Comenta más adelante, para el poder ateo en la práctica, la unidad deriva de que las exigencias sean idénticas. El poder considera a alguien por las exigencias que tiene, por las demandas en las que traduce sus exigencias, pero debe construirse la unidad sobre las exigencias, sobre las demandas que las expresan, o más bien sobre las respuestas a ellas. Y entonces el poder se extralimita a menos que nos enfrentemos a él continuamente. La vigilancia y la colaboración para ello, a mi modo de ver, es la democracia verdaderamente viva. Como digo, bueno, pues cada hombre es un hombre de su tiempo, y si hubiera algo que actualizar sobre esto, es que si nosotros observamos el estado de la democracia en el mundo, y particularmente en América Latina, me parece que en la mayor parte de los casos tiene que ver con otra cosa. Sí hay un problema de totalitarismos en algunos casos, o gobiernos tendientes a ello, pero el problema tiene que ver con una democracia que no funciona, que no da resultados, que no tiene instituciones que desde el Estado dan respuesta a nuestros problemas cotidianos de salud, de educación, de justicia, de seguridad. Y esto es importante porque me parece que parte del problema es que los jóvenes más talentosos no necesariamente están atraídos a esta participación desde el poder en construir estas instituciones, que además la construcción de instituciones es algo que permite un tipo de comunidad o de colaboración atemporal, en el sentido de construimos instituciones a partir de lo que hicieron antes, lo que hicieron quienes estuvieron antes de nosotros y quienes van a estar después de nosotros en esa tarea específica o en esa causa desde la cual se trabaja desde el Estado. Entonces, sí creo que es muy importante enfatizar esto. Hay un reto no solamente de resistir al poder y de mantener la independencia, sino muy importantemente de participar, de involucrarnos. La segunda idea sobre la que quiero reflexionar tiene que ver con algo que me resonó mucho, en donde habla don Giussiani de
la participación es aproximativa. El encuentro con el llamado de uno se da por aproximaciones sucesivas. Uno no llega directo a la oportunidad perfecta. Quiero leer una cita que dice, porque todo en este mundo es aproximativo. Lo que hace que las cosas sean perfectas y realmente adecuadas no son nuestras previsiones, sino el designio de Dios. Y me dio mucho gusto que cuando leí esto, inmediatamente pensé que estaba frente a una idea muy importante y pensé que era algo que como que estaba comentándose ahí medio de pasada en el libro. Y me dio mucho gusto ver que continúa la reflexión sobre esto. Y me acordé de algo que me pasó hace unos años. Hace 6 años recibí una invitación a participar en el gobierno del Estado, el gobierno de Jaime Rodríguez. Y yo tenía muchas dudas. Había cosas que no me gustaban, que me parecía que aquello no iba a salir bien, pero al mismo tiempo había una oportunidad de involucrarme. Y después de muchas deliberaciones, llegó un fin de semana en donde ya tenía que tomar la decisión y dije, bueno, voy a tener 3 pláticas finales con 3 personas cuyo juicio es muy importante para mí, 2 amigos y al final Irene, mi esposa, y todo salió al revés de como yo me esperaba. Pensé que me iba a decir una cosa, me dijo lo contrario y así. Y me acuerdo muy bien de la plática con Irene, que fue la última. Estábamos en un restaurante, no había espacio, me acuerdo que estábamos sentados en la barra. Y pues yo con muchas dudas. Y me dice Irene, mira, bueno, algo que es importante es que, digamos que la participación en política pues había sido una conversación de muchos años, pues por todo el reto que implica en términos familiares. Es decir, no es que Irene tuviera una postura pues necesariamente de entusiasmo, sí de apoyo, pero muy consciente de los costos. Y me dice, mira, hace 15 años nos casamos y tú en ese momento me dijiste, mira, es que yo soy muy bueno para nadar, ya lo verás. Y no solamente soy bueno para nadar, sino soy de nivel olímpico, de campeonato mundial. Es más, soy de nivel medalla de oro, es lo que me has estado diciendo. De medalla de oro nadando de crawl y de dorso, y de mariposa y de pecho. Y luego resulta que estás enfrente de la alberca y metes así el piecito y dices, ay, es que está muy fría. Ay, no, es que está muy caliente. Ay, es que está muy sucia. Ay, es que está muy bajito. Aviéntate ya a la mugrosa alberca. Y ay, joder, no me esperaba ese comentario. Y si nosotros analizamos esa decisión así de bote pronto, y bueno, pues fue un error. A los 4 meses renuncié precisamente por las reservas que tenía antes de tomar la decisión. Pero si vemos la decisión a la luz de las posibilidades que se abrieron, del aprendizaje, pues yo claramente podría decir que si no fuera por esa decisión de entrarle, no estaría aquí sentado en la presidencia de San Pedro Garza García. Lo que aprendí, las reflexiones a las que me llevó, la determinación de asumir yo la posición de liderazgo, la gente que conocí. La respuesta al llamado es aproximativa. Lo importante es aventarse a la alberca. Dice
Giussani dice: todo es aproximativo y a la vez todo es extremadamente útil. En el mundo no cuenta nada más que la nueva criatura. Por un lado, todo lo que hacemos es útil, de cualquier modo en que nos hayamos metido en ello. Esto no significa que uno no intente cambiar las situaciones cuando estas son extremadamente difíciles, pero sin angustia, sin ansiedad, sin el si hubiera hecho eso. El problema es que tú no estás ahí. Intenta ser ahí donde estás y ya verás. Bueno, y la tercera idea, que también resonó muchísimo en mí, tiene que ver con el deseo. Algo veíamos aquí al principio. El deseo es la chispa que prende el motor. Yo me acuerdo que cuando era adolescente y mi papá me llevaba a los eventos del PAN, mi papá militante de un partido político, había una idea que yo escuchaba en los discursos que en ese entonces me llamaba mucho la atención, me parecía como algo muy noble, en donde con diferentes palabras yo oía que quienes tomaban la tribuna decían que yo estoy aquí para devolverle a la sociedad mucho de lo que me ha dado, mucho de lo que he recibido. Y con el paso del tiempo me queda claro que no es suficiente. Hay un deseo de participar, hay una plenitud que uno siente cuando está haciendo aquello hacia lo que es llamado. A mí y de repente lo que nos detiene es querer planear de más, es querer tener todo resuelto. Dice: no hay posibilidad de construir sobre el mañana, solo hay posibilidad de construir a partir del deseo presente. Lo único que me hace capaz de estar realmente atento, un padre o una madre que tienen a su niño enfermo, están atentos a prestarle todos los cuidados que necesita, hasta los menores detalles. El deseo, además, es analítico cuando mira a su alrededor, no se le escapa una, pues como energía para construir no se detiene jamás. A mí me gusta mucho en la historia de Estados Unidos la historia de la lucha por los derechos civiles en los 50s y en los 60s, y me pone a pensar aquel discurso de Martin Luther King en ese espacio enorme, en esa explanada en el centro de Washington, el Mall. No había redes sociales, 200,000 personas ahí, no había redes sociales, ni WhatsApp, ni Twitter, ni nada, y ahí estaban. Y Martin Luther King no empezó su discurso diciendo yo tengo un plan. Empezó diciendo yo tengo un sueño, yo tengo un deseo, que los hijos de los esclavos y los dueños de los esclavos se sienten juntos en la mesa de la hermandad, que mis 4 hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por los méritos de su carácter. Creo que el mensaje hubiera sido muy distinto, o no hubiera tenido ese impacto si hubiera dicho yo tengo un plan, estoy en deuda, sí, pero es el deseo, es el sueño lo que realmente nos mueve y lo que nos conecta con otros. Termino comentando este tema. Dice el libro: el deseo es como la chispa que enciende el motor. Todos los movimientos humanos nacen de este fenómeno, de este dinamismo que construye al hombre. El deseo enciende el motor del hombre. Y bueno, nada más cierro
con una cita sobre el trabajo, y yo quisiera pensar en el trabajo en términos de la física. El trabajo es el producto de la fuerza ejercida, es decir, el trabajo no es el esfuerzo, el trabajo es que efectivamente esto se está moviendo porque yo estoy haciendo un esfuerzo. Y me parece que en nuestra manera de ver nuestro involucramiento en lo público como cristianos tenemos que pensar en el trabajo. El resultado tiene un valor. No se trata solamente de tener buenas intenciones, se trata de trabajar y cueste lo que cueste, lograr los resultados que nosotros sabemos que son valiosos para dignificar al ser humano, para lograr mejores situaciones de justicia, de seguridad. Dice sobre el trabajo: el trabajo es el aspecto más concreto, más árido y fatigoso, pero concreto, de nuestro amor a Cristo. Concreto quiere decir existencial, integrado en lo que nos rodea, en las circunstancias. Cierro con esto. Creo que como cristianos nos urge salir del paradigma de que las intenciones bastan. No, es el trabajo, es el esfuerzo que se traduce en movimiento. Muy interesantes, y sobre todo la riqueza que lo has comunicado a través de tu experiencia. Yo creo que eso es muy importante, que lo que nosotros leemos y nos resuena, como has dicho tú, nos provoca, podamos referenciarlo a lo que vivimos. Derlis, estamos en un diálogo, pero también en una discusión, y es válido discutir. Para ti, ¿qué resonancia hizo también el libro? Y te pregunto, visto lo que dijo Miguel, si para ti lo que dice Giussani en este libro tiene algo de actualidad, o sea, puede ser útil para el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Oliverio. Antes que nada quería agradecer la invitación de poder participar en este encuentro. En un principio, ya decía anteriormente en la entrevista, cuando me contactaron y empezaron a pensar en este encuentro, decían, bueno, puede ser una posibilidad de una conferencia virtual, pero la primera reacción que yo tuve ante la invitación fue sí, voy. Y cuando le comenté a Virginia, mi señora, le dije, Virginia, me están invitando a Monterrey, y no puedo creer, me decía, entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Yo dije que sí porque la única alternativa que yo, en mi experiencia, veo de poder crecer es en el encuentro con los otros, con las otras personas. En ese sentido, agradezco a María Rosa, a Oliverio y a los amigos del movimiento en Monterrey, Comunión y Liberación en Monterrey, la invitación, porque en realidad yo lo que vengo acá es aprender. Después de lo que acaba de presentar el alcalde Miguel Treviño, me parece que el libro ya es un deseo de poder profundizar más. Evidentemente tiene muchos capítulos importantes que quizás a mi criterio tendríamos que hacer una presentación por cada tema, porque es muy profundo. Pero lo que a mí más me provocó del texto, y que tiene que ver con mi experiencia actual, es la cuestión del poder. Primero, porque yo estoy en un cargo de secretario general del Ministerio de Educación. No es el máximo cargo dentro del ministerio. Yo trabajo conjuntamente con el ministro de Educación, que sí es la máxima autoridad, pero sí ya puedo experimentar muy de cerca los vicios del poder, sobre todo. Un amigo hace poco me decía, no quiero moralizar este tema, porque me decía, ojo que el poder es el mayor pecado que tenemos. Y me resonó mucho ese tema, y lo estoy tratando de profundizar. Pero primero porque para mí, para poder vivir concretamente, vivir bien el tema del poder, tengo que construir primero mi yo.
una de las cuestiones más descuidadas hoy en día es el yo, construir mi yo. ¿Y por qué digo esto? Porque, y me surge la pregunta, ¿no? ¿Realmente trabajando en política, haciendo mi trabajo, estoy construyendo mi yo? ¿Estoy creciendo yo trabajando en política? Con todas las variables que tiene el trabajo político, ¿verdad? El descuido de la familia, el poco tiempo con los hijos, la relación con la esposa. ¿Realmente esto me sirve a mí como persona? ¿Me construye? Y es una pregunta que lo tengo latente, digamos, pero sí es que hay una cosa para mí clara. Si a mí no me construye, lo dejo. Yo estoy en política, primero, porque mi deseo, que lo tuve desde muy pequeño, desde muy joven, desde mi deseo de hacer algo, de cambiar la realidad, está siempre muy latente. De hecho, también, como explicaba Miguel, desde que me casé va a ser 9 años, está latente la posibilidad de una candidatura electoral a la cual siempre sigo amenazando a mi esposa de, mira, creo que ahora es la oportunidad, y todavía no se está dando. Sí tengo un cargo importante, pero no es electivo. Creo que alguna vez se dará ese momento. Pero yo no estoy en política, como decimos comúnmente, para servir. No estoy solamente para eso. Yo estoy primero para construir mi persona. Y en ese sentido, el poder, entendido como aquella energía real, dice don Giussani, que pueda cambiar la realidad, tiene 2 aspectos, dice. Una, que es aquella energía real, capaz de cambiar la realidad. Y 2, esa energía tiene dentro una conciencia. ¿Y cuál es el problema que generalmente se produce con el poder? Dice don Giussani, es que perdemos la conexión con la trascendencia, es decir, perdemos la conciencia de que aquella fuerza que cambia la realidad tiene directa conexión con Cristo, ¿eh? Con lo trascendente. Y ese es el error, porque generalmente cuando tenemos el poder nos creemos autosuficientes. Me pasa a mí, en el nivel en el que me encuentro, nos creemos autosuficientes y pensamos que somos capaces de solucionar los problemas solos. Y cuando se produce el primer problema que uno no puede solucionar, cae y se encuentra solo frente a la realidad. Por eso que la realidad realmente educa. La realidad educa. Y en el choque con esa realidad de no poder resolver los problemas, lo único que queda, a mí por lo menos, lo único que me queda es tratar de buscar a los amigos. Primero que uno se siente solo. Hace poco tuve hoy día las redes sociales son muy duras, digamos, y tuve una publicación de un caso y que fue bastante viral, y realmente a mí, porque fue la primera vez que me pasó, me chocó muchísimo. Me sentí realmente solo, hasta te dan ganas de decir, no, si esto va a ser así, la verdad que llego hasta acá y me voy. Pero justamente cuando me sentí solo y me sentí en la necesidad de estar con otro, de confrontarlo con otro, ¿ahí se escucha? Bueno, justamente en esa necesidad de confrontarlo con otro, decía, me encontré con lo trascendente. Me encontré con una compañía de amigos que me cambió la mirada, me cambia la mirada. Entonces, ante la problemática de la autosuficiencia, que yo lo considero como uno de los vicios del poder, creer que uno puede hacer todo, lo único que salva es el imprevisto. Esto que pasó
que para mí fue doloroso, digamos. Fue doloroso porque la publicación y que involucraron cosas que tienen que ver con la gestión que yo estoy haciendo. Fue un imprevisto. Encontré a mis amigos del movimiento. Y cuánto ha sido la incidencia en mi vida. Incluso creo yo que mi vocación política no hubiese crecido si no se hubiese dado el encuentro con Cristo a través de estos amigos. Y ni siquiera la hubiese conocido a mi esposa si no hubiese sido por el encuentro con Cristo dentro de la experiencia del carisma del movimiento de Don Giussani. Entonces, cuando hablamos de experiencia cristiana, cuando yo por lo menos hablo de experiencia cristiana, hablo de algo demasiado concreto y que eso incide en mi vida de manera carnal, incluso en las decisiones. Muchas veces me pasa que estando en gestión, uno siendo autorreferencial dice, no, pero esta decisión no está tan mal, creo que no está tan mal, y va tomando decisiones y va asumiendo cosas que en el fondo realmente están mal. Entonces eso hace para mí el vicio del poder. Para mí es la autorreferencia. Entonces, cuán necesario para mí en mi vida es este encuentro con lo trascendente, como decía, ¿verdad? Adequatio rei et intellectus, decía tanto Tomás, y Don Giussani lo refería también, lo refiere en el texto del Yo, el poder y las obras. Realmente esto se adecua a la razón. Para mí es totalmente razonable vivir así, por más de que uno tenga límites, tenga errores y cometa los errores y los vea. Siempre, en mi caso, no lo veo como una cuestión, no lo vivo como una cuestión moralista, porque si no me voy y me caigo. Entonces, a mí me parece importante, Oliverio, poder referirme exclusivamente a esto, ya habiendo escuchado la gran presentación y el desarrollo de lo que hizo Miguel, que me parece fundamental. Creo que la primera cuestión de por qué yo estoy acá es para aprender, y para aprender también de Miguel, que lo pude también investigar un poco, googlear, y está haciendo una muy buena gestión. Parece una persona que habla con la ciudadanía, está en contacto con la ciudadanía, y eso es lo que yo quiero aprender. También yo tengo esa vocación, me ha tocado estar en contacto sobre un trámite de certificado de estudios en línea que estamos implementando en Paraguay, y de los cuales una innovación que estamos queriendo implementar, y toda innovación tiene también sus dificultades, y me ha tocado hacer un Facebook Live con los ciudadanos, y he recibido muchos retos, muchos reclamos, de los cuales tuve que pedir disculpas, pero me parece que el camino es realmente esto que también hace Miguel. Veo que él sale a las calles, comparte con los ciudadanos, y eso es lo que yo también vine a aprender de él, ¿verdad? Poder realmente vivir la política como un hecho real. Oigan, quiero tocar un tema porque bueno, pues yo también al venir a Monterrey también quise entender un poco el contexto actual, que claro que tiene cosas bellas, constructivas, pero también cosas dramáticas, dolorosas. Yo creo que no hace falta mencionar, ya se saben, ¿no? Se viven, han sido noticia. Cuando tienes hijos, hijas, claro que surge una preocupación, claro que surge el deseo de justicia. Es un deseo que creo que en México, por la violencia que estamos viviendo en el último tiempo, podemos decir que es muy raro que no tenga el deseo de justicia. Ustedes tienen un poder, ya hablaron del poder, ¿no? Y decía Miguel, yo me lancé en la alberca, y también nos platicaba en la cena, porque ahí se pueden cambiar cosas, ¿no? Pero pregunto, Miguel, frente a este deseo de justicia que clama México, que claman muchos también regios o gente de Monterrey,
el poder político, ¿qué puede hacer? Gracias. Fijado en Nuevo León y pues en las situaciones muy lamentables que hemos vivido y conociendo pues a muchos de los personajes que tenemos alguna responsabilidad, a mí me parece que primero el problema es un problema terrible de ineficacia de las instituciones del Estado, donde todos tenemos una responsabilidad. Por eso soy un convencido de que lo que nos toca, que no necesariamente es una tarea vistosa o que parezca heroica, es ir construyendo poco a poco en lo que nos toca la eficacia de las instituciones en las que nos toca trabajar, con un enfoque en dejar cosas que valgan la pena y sobre las cuales se pueda construir. Yo pienso, por ejemplo, en el municipio de San Pedro, que hay cosas en las que es un municipio atípico en México y me parece que es un municipio donde quien llega como alcalde, como en mi caso, construimos sobre las cosas buenas que hicieron otros alcaldes, y hay que decirlo con gusto. Uno no llega a ser alcalde para destruir o hablar mal, sino en casos como San Pedro. Y bueno, aquí me toca tener enfrente mi alcaldesa mentora, Tere García de Madero. Es muy padre poder decirlo, y por supuesto que todos haremos cosas buenas y no buenas, pero decir, en el balance, quienes me antecedieron hicieron cosas buenas y yo tengo la responsabilidad de construir sobre eso, y eso es lo que hace que el municipio funcione mejor. Entonces me parece que en el trabajo de nuestras instituciones necesitamos trabajar con ese enfoque de decir, a ver, ¿cómo construimos poco a poco? No va a llegar alguien a resolver todo, y eso es lo que a veces políticamente como resulta más vistoso y más... No, es ese trabajo muy consciente de decir, bueno, tenemos estas instituciones, ¿cómo vamos construyendo poco a poco con un enfoque en institucionalizar? ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que quiero, y esto se lo digo constantemente a los secretarios, aquí está la doctora Marta Sañudo. ¿Dónde está la doctora Marta Sañudo? Que por cierto, ella, hago un paréntesis, ella podría haber hecho una gran presentación del libro para que más adelante, ella es teóloga y filósofa, entonces, bueno, para que más adelante la inviten. Pero lo que yo les digo constantemente a los secretarios es, yo no quiero que en el futuro digan, oye, qué bien estaban las cosas en la administración. No, sino qué padre pudimos construir y tener mejor las cosas a partir de lo que se construyó en esa administración. Lo mismo aplica a las instituciones de justicia. Gracias. Otro tema que es necesario preguntarte, Delis, porque tú estás en el tema de la educación y muchas veces se dice que el problema, no todos, ¿verdad? Pero muchas mesas de café en las que yo, y también bares, no, es que el problema es educativo, no, es que el problema es educativo, y bueno, el problema es educativo. Entonces, ¿qué educación hay que proponer? Bueno, es una pregunta también bastante grande, digamos. Yo creo que tiene mucho que ver también, la respuesta que voy a dar tiene mucho que ver con lo que decía Miguel, porque en Paraguay por lo menos el sistema educativo todavía no logramos tener como una política de Estado. Entonces, el que viene dice, no, lo que hizo el anterior está mal, no, lo que hizo el anterior está mal, y quiere innovar de vuelta, que quizás tenga buenas intenciones, pero tenemos que empezar a construir y hablar de educación como una política de Estado. Actualmente en Paraguay estamos dentro de un proceso de transformación educativa. Muchas veces ya se habló de la reforma educativa, la transformación, pero ahora estamos en un proceso de transformación educativa considerando
al estudiante como el centro del sistema educativo. Es verdad que no sé cómo, desconozco un poco la situación educativa en México, pero creo que no debe ser muy distinta a toda Latinoamérica y a lo que vivimos también nosotros en Paraguay. Lo que queremos es, para que esta transformación educativa realmente se convierta en una política de Estado, es justamente involucrar a todos los actores de la sociedad. Estamos haciendo consultas, foros con docentes universitarios, con padres de familia, con estudiantes, con la única postura, digamos, desde el ministerio, que es poner al estudiante en el centro del sistema educativo. Sabiendo de que hay muchas deficiencias de infraestructura, sobre todo en regiones del interior del país, y que el presupuesto del ministerio no logra solucionar esos problemas, porque la mayor parte del presupuesto va a salarios de docentes y funcionarios, y también queremos abordar ese tema dentro de la transformación educativa. Para mí, la única alternativa es poner al estudiante en el centro del sistema educativo, conversar con todos los actores de la sociedad para saber qué quieren desde ahora a 30 años dentro del sistema educativo, y también mirar lo que se hizo bien, como decía Miguel, mirar lo que se hizo bien, y mirar que hay instituciones educativas en Paraguay que sí están haciendo bien las cosas. No quiero decir, pero generalmente las instituciones educativas que en Paraguay tienen un mejor resultado, cuyos alumnos acceden al sistema de educación superior de una manera mucho más fácil, son las instituciones que provienen de la iglesia. Realmente hacen un buen trabajo y también estamos mirando eso. Entonces, me habían hecho una pregunta en una entrevista anterior de cómo se educa, o cómo es posible educar a través de la experiencia cristiana, y necesariamente debemos involucrar a la iglesia dentro del sistema educativo, no de una manera moralista o diciendo no, la iglesia va a ayudar a que los valores, no, involucrar a la iglesia como experiencia concreta de lo que yo estaba hablando recién, aquella relación con la trascendencia, aquel sentido, aquella conciencia que nos da sobre las cosas, porque en el fondo los estudiantes de hoy son los que nos van a gobernar dentro de unos años, así que realmente debemos apostar por el sistema educativo. Es lo que yo creo, ¿verdad? Pueden haber otras opiniones, pero un poco es lo que yo miro desde mi posición. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de Miguel con respecto al tema de la educación. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué educación es la que crees tú que nos puede funcionar en nuestra sociedad? ¿Qué tipo de educación? Bueno, la pregunta es muy grande. En el caso de México, creo que así la respuesta como más directa es: yo invertiría la inversión. O sea, lo primero, digamos, cambiaría el orden donde la educación tiene el mayor rendimiento es educación inicial. O sea, creo que parte del problema en México tendríamos que quedarnos aquí platicando días para ir desmenuzando el problema, pero creo que parte del problema es que no se invierte lo suficiente en la educación primaria, que es la que más determina nuestro desarrollo, y bueno, pues tendríamos que tener pues un sistema mucho más meritocrático para el maestro, poner al maestro en el centro. En esto coincido completamente con David. Bien, ya estamos llegando al tiempo, y bueno, la verdad que desearía seguir esta conversación, ¿no? mucho más tiempo, pero bueno, quiero hacer una pregunta, porque sé que ambos viven la fe, y me interesa mucho que nos puedan decir, dentro de su experiencia política, si es posible vivir una experiencia de fe.
No, por supuesto, por supuesto que sí, y no solamente eso, sino creo que pues es importante como personas públicas ser como muy transparentes sobre nuestras motivaciones. Creo que nuestra formación, lo que recibimos en la familia, la formación cristiana en nuestro caso, pues es parte de lo que nos hace mirar hacia lo público de una manera, y eso creo que en nuestro país tendría que platicarse como con más transparencia, como se hace en otros lados, sin que esto implique, digamos, tener una postura confesional en el sentido de querer imponer a otros una manera de pensar. Y creo que es un enorme reto el ver a lo público y particularmente la política no solamente como una posibilidad, sino como una responsabilidad. A mí me gusta mucho ese fragmentito de una audiencia de jóvenes con el Papa Francisco, en donde un joven italiano, digo ese fragmento porque ha circulado por ahí, en donde un joven italiano le pregunta si la política es un camino posible o deseable para los jóvenes cristianos, y el Papa le contesta directo con esa agudeza que le caracteriza, le dice: es una obligación, porque la política puede ser la forma más alta de la caridad, porque se ocupa del bienestar de todos. Yo estoy convencido de que la política, y eso no quiere decir competir por un cargo público, ni tampoco quiere decir necesariamente trabajar desde el gobierno, pero la política, o sea, lo que tiene que ver con la vida en comunidad, es una obligación. Yo no concibo ser buen cristiano si uno no está involucrado en lo público, si uno no está cambiando o aportando lo que tiene para que nuestros hermanos vivan mejor, tengan mayor calidad de vida. Esa es mi manera de entender. Bueno, para mí también es así. Es un hecho que sin la fe, yo personalmente no podría ser padre de familia. Entonces, efectivamente, hace unos días atrás, bueno, primero quería decir sobre el texto que en 2 ocasiones me ha tocado tener una reunión con mis funcionarios, que en total son 200, pero los que trabajan más de cerca conmigo son 20 aproximadamente, y los reúno a todos 15 minutos y hablamos sobre el trabajo, y yo les leo fragmentos del texto del Yo, el Poder y las Obras, sin mencionar nada, sin mencionar que es un libro de un cura, sin mencionar nada de la fe, y quedan impresionados y cambia la mirada de ellos hacia el trabajo, porque eso es lo que yo busco también, ¿no? Entonces, lo que me da la fe a mí concretamente es esta experiencia del movimiento de Comunión y Liberación, y me da la posibilidad de no solo de poder hablar con mis funcionarios a través de la mirada de don Giussani y de sus textos, sino que también me da a mí la posibilidad de un crecimiento personal. O sea, yo no hubiese conocido muchísimos autores, incluso algunos autores ateos, si no fuera por la experiencia del movimiento. No hubiese conocido el rock, no hubiese conocido... Entonces realmente, a la primera pregunta que no sé si te contesté, de si realmente el libro es actual, para mí, totalmente. Lo uso cotidianamente en mi trabajo, con el ejemplo que les di, y es totalmente pertinente a la vida, a la experiencia cristiana. En este proceso que estamos llevando adelante en el Ministerio de Educación, y que es la cara visible del MEC con la ciudadanía, porque es el trámite ciudadano por excelencia dentro del Ministerio de Educación, los certificados de estudio. Los certificados de estudio en el Ministerio eran anteriormente, hace un año atrás, en físico, y tenían las notas, las planillas, etc. Y todo un trabajo grandioso. Tenemos
un archivo del ministerio, tenemos archivos de 1940, notas de calificaciones de 1940, y es un edificio enorme. Solamente el archivo es todo un edificio. Y yo tenía un sueño, que era el de poder digitalizar ese archivo y de que realmente los certificados de estudio sean digital, que los ciudadanos puedan recibir por WhatsApp o por correo electrónico su certificado de estudio y que después lo puedan utilizar en la universidad, en las becas, etc. Y implementamos el proceso. Y cuando íbamos avanzando, tenía trabas, y no entendía por qué. Estábamos, quizás digo porque no tengo prueba, rompiendo un esquema. Y lo único que a mí, y que me proporcionó la fe, por eso te pregunto, la única alternativa que me vino a la mente es el imprevisto, como dice el texto. Me fui toda una semana y me senté al lado de los funcionarios y dije, bueno, ¿qué pasa? Me sentaba al lado, a ver cómo se hace el certificado de estudio, cómo estamos en el proceso. Y fuimos avanzando, y ahora todavía tenemos algunos problemitas pequeños, pero estamos consiguiendo el objetivo. Entonces, salir al encuentro del otro, estar al lado del otro, porque me decían a mí, sobre todo las personas que trabajan más de cerca, los comentarios es que nunca tuvimos un secretario como este. Claro, porque yo me voy y me siento al lado y digo, bueno, ¿qué te falta? Y bueno, me dijeron, nos falta equipos informáticos. Bueno, le digo al ministro, me falta equipos informáticos, no hay presupuesto. Entonces, le llamo a amigos míos que tienen empresas, que son rectores de universidades, y les digo, bueno, necesito equipos informáticos. Y conseguimos los equipos informáticos. Y que ellos vean que el jefe está interesado en el trabajo concreto, en que está interesado en sus problemas, que dignifica su trabajo, y les cambia la mirada. Y esa duda o esos reclamos de corrupción que estábamos teniendo se acabaron. Y eso me da la mirada sobre la realidad de la fe, que es parte de la fe. Qué belleza de diálogo. Si me permiten la expresión, estamos ante dos cracks de la política, o sea, la verdad, y nos hace tener esperanza, despertar el deseo, la inspiración, y eso espero que haya sucedido hoy, no solamente en los jóvenes, en los adultos, de implicarnos en la vida pública, en la plaza pública. Les agradezco mucho, Miguel, te agradezco mucho cómo te tomaste, vi el libro todo, más que el mío, todo subrayado, Derlis, el viaje hasta Paraguay, de Paraguay hasta México, y decir que cuando nos tomamos en serio nuestros deseos, nuestros sueños, y cuando lo hacemos en compañía de quienes nos aman, la esposa, los amigos de comunidad, estos sueños y deseos se pueden hacer realidad y pueden generar un cambio en la sociedad. Y yo creo que todos nosotros estamos llamados a seguir esas dinámicas. Muchas gracias y buenas noches. A los de casa y a los que vienen de fuera, de esta manera hemos querido contribuir a abrir espacios de diálogo para afrontar y vivir los desafíos de la actualidad. Les agradecemos mucho a Derlis Noguera por su visita a la ciudad. Su presencia aquí manifiesta nuestra amistad y el deseo de fraternidad con los pueblos vecinos de América Latina. Agradecemos igualmente la amistad y disposición abierta de Miguel Treviño para participar y colaborar con esta iniciativa. Gracias por la contribución que hacen para enriquecer el diálogo y para trabajar solidariamente en favor del bien común. A Oliverio González, nuestro responsable nacional, por su guía y amistad. Gracias al Centro Cultural Fátima y al Gobierno Municipal de San Pedro Garza García y al maestro Enrique Escalante por sus colaboraciones respectivas. Finalmente, gracias a todos ustedes, quienes sin su presencia no habría tenido sentido todo este evento. A continuación, los invitamos a pasar al lobby del Centro Cultural
donde ofreceremos un brindis y en el que también se encuentra a la venta el libro. Pero antes vamos a hacer entrega de unos presentes a los participantes de este evento como signo de nuestro agradecimiento. Lo van a recibir de manos de Adriana Jiménez, quien ha sido la responsable del gesto del centenario. Muy buenas noches.